muchísimo que esté con nosotros. Bueno, voy a quitar. Muchas gracias. Y en primer lugar, pues agradecer a Saja la invitación y por supuesto felicitarla por hacer ya 38 ediciones de esta jornada, vamos, que llevan muchos años, y sobre todo por eso, por la defensa, la información y la promoción de este sector. Entonces, pues felicitarla efusivamente. También me hace un poco extraño ver aquí a nuestro amigo Pepe Vázquez, verlo en el otro lado de la barra, que siempre lo hemos visto aquí detrás, con sus aforos, con los precios, con los datos, y como ha pasado a mejor vida, entre comillas, de verdad, por el tema de su jubilación, me hace extraño verlo aquí en el foro, ¿no? Hasta el final de la barra, ¿eh? Se le puede dar un aplauso si lo estimáis, que lleva muchos años, Ahora ya hacer preguntas difíciles, Vázquez, que te conocemos, ahora ahí desde el público. Y bueno, yo te traía una transparencia, vamos, intentaré ser muy breve, por el tema de cómo elaboramos el aforo. Como ha dicho Eduardo, hacemos 4 avances. El aforo lo llevamos haciendo ya 11 años a la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, que como sabéis la componen las organizaciones agrarias Saja, UPACOA, la Federación de Cooperativas y la Asociación de Industriales y Exportadores de Aceituna de Mesa, ACEMESA. Nos lo viene demandando, como digo, desde hace ya 11 años y lo vamos haciendo. El tema del aforo de la aceituna de mesa, por lo menos a mí me resulta complicado, y pongo siempre el mismo ejemplo de que de la aceituna para aceite, al final, bueno, hay que ajustar los rendimientos, si tiene el 20, tiene el 18 o tiene el 21, hay que ajustar los kilos, pero al final esa producción sí o sí va a molino. En la aceituna de mesa, y todos los que estáis aquí, porque sois del sector, sabemos lo complicada que es, porque interviene en multitud de factores. Que la aceituna no tiene tamaño, que la aceituna se mora, que no hay demanda por parte de la industria de una determinada variedad, definitiva, que se pedrisca, se pica de mosca. Ahora, como está ocurriendo, pues una climatología adversa que estamos padeciendo. En definitiva, todos esos factores hay que irlo valorando, y en el aforo pues no se trata, porque sería imposible tener un acierto pleno con los datos de producción, sino más bien vamos dando las tendencias en que se van sucediendo, bueno, a lo largo de la campaña de pre y recolección, ¿no? Y durante el periodo de recolección. Como ha dicho, los avances los vamos dando julio, agosto, septiembre, que todavía nos queda ahora para la semana que viene, y otro que nos quedaría a mediados de octubre. No sé si pasa, es que he traído alguna transparencia, pero me la tengo que mirar porque bueno, pues pasa. En definitiva, por hacer un breve resumen, porque si me conocéis a mí, pues lógicamente entiendo que conocéis a Opracol, pero por dar una cifra, el porqué de la base de que estemos haciendo este aforo, pues en grandes líneas nosotros venimos haciendo lo que se considera el pago único, se lo hacemos a unos 4.000 expedientes de los 5.000 socios que aproximadamente tenemos. De esas PAC que tiene una superficie superior a las 100.000 hectáreas, pues casi la mitad pues son en superficie de olivar. Con eso pues tenemos una vinculación y un trato bastante directo con nuestros agricultores, con lo cual el aforo al final se va dando en la fecha oportuna de recolección, pero la verdad es que venimos viendo la evolución del cultivo durante todo el año agrícola, ¿no? Después también, bueno, pues tenemos asesoramiento a explotaciones, tenemos un técnico dedicado a distintos puntos de observación, como digo, a lo largo de toda la campaña. También elaboramos cuadernos de explotación, lo cual ahí, como sabéis, entre otros muchos datos, hay que poner las producciones estimadas, las producciones de campañas anteriores, etcétera. Si pasa, os le doy.
al mismo tiempo también mantenemos, aunque ya fíjate si es antigua, es la tría más antigua de Andalucía. ATRIA era la antigua Asociación de Tratamientos Integrados en la Agricultura, pues ya ni existe, pues se quitó, pero la seguimos manteniendo por el servicio que da. Pues también tenemos un técnico al frente de 20 y tantos productores con más de 3.000 hectáreas de olivar. Y después también coordinamos y gestionamos 3 APIs, Agrupación de Producción Integrada en Olivar, todo en Sevilla, siempre principalmente en la provincia de Sevilla y provincias limítrofes, en donde tenemos 560 productores, más de 5.000 hectáreas, en el API que se llama APIC Olivar, y en otra ASECOL pues tenemos 154 productores y más de 3.000 hectáreas con 2 técnicos al frente. Con esto, y como digo, pues bueno, aparte también como cosa ya en peligro de extinción, como el lince, pues tenemos los tratamientos aéreos contra la mosca del olivo, que en su momento, pues particularmente desde Obracol llevamos 20 y tantos años elaborándolo, tanto en la Sierra Norte como en la Sierra Sur, pero como sabéis están prohibidos por normativa comunitaria, excepto casos excepcionales, y puntualmente se están dando con muchísimos problemas, muchísimas trabas y muchísimas complicaciones en las zonas del arroz, porque no tienen otro medio, y nosotros en las zonas de sierra pues seguimos dando tratamiento a unas 8.000 hectáreas de olivar aproximadamente. ¿Qué pasa? Y ya nos metemos de lleno un poco en los datos del aforo, que yo lo que por centrarnos un poco a nivel, no sé si lo veréis desde ahí, pero en definitiva, como dato un poco histórico de la media de estos 10 últimos años que hemos venido haciéndole los aforos a la interprofesional, que además se lo hacemos no solo en el volumen total, en el balance total de producción de aceituna de mesa verdeable, sino también por variedades. Aquí rizamos el rizo y cogemos las principales variedades comerciales, como son la manzanilla, la gordal, la hojiblanca, la cacereña y la carrasqueña, y después hay un cajón desastre donde metemos, con el nombre de otras variedades, que metemos todo el conjunto de variedades minoritarias, principalmente, como sabéis, son la verdial, la morona, la ocal, la loreña, el cuquillo. Esas son las variedades clásicas que todos los años, casi algo más de 1 millón de kilos, la que menos, se suelen entamar. Lo que sí es verdad que cada vez más se están utilizando otras nuevas variedades. Sabéis la evolución que ha tenido la superficie del olivar en los últimos años, y nos encontramos nuevas plantaciones de muchas variedades, desde la arbequina hasta chiquetita, por supuesto la picual, que son variedades que nunca se han entamado. Por ejemplo, la arbequina sí se entama en la zona de Cataluña, la empeltre se entama también, vamos, como negra natural en la zona de Aragón, pero las otras prácticamente no se han entamado nunca, pero al final está habiendo demanda con diferentes tipos de aliños y demás, y cada vez más se están utilizando esas nuevas variedades, vamos, no nuevas, son de toda la vida, pero nuevas en el tema o en el asunto de poderlas entamar. Entonces, no, si te queda, bueno, le das para atrás. Bueno, pues eso como resumen de los últimos 10 años, hacemos la media, por lo menos comparativa, y por lo menos también tenerla un poco en la memoria, y si tenemos de 168 millones de kilos en manzanilla, pero comprobamos que ha habido varios años, en el último decenio, con cosechas superiores a 200 millones de kilos. En 2010, 210 millones de kilos, en 2016 215 millones de kilos. Entonces hemos tenido los altibajos lógicos de la variedad por la clásica becería, pero bueno, en esa horquilla. La gordal, como sabéis, una aceituna bastante aventurera, como yo le llamo, y sí tenemos unas oscilaciones mayores. Y que aunque la media la mantenemos en 33 millones de kilos, pero ha habido oscilaciones desde 11 millones de kilos en estos 10 últimos años hasta 47. O sea, pues vemos que, y también como cosa curiosa, pues que en los últimos 4 años anteriores al 2019,
pues que lo mismo habíamos tenido varios años prácticamente sin producción de Gordal o bajísima, pero de forma casi sin saberlo, porque por más que pregunto a nivel técnico y demás, pues no tenemos una respuesta clara, pero sí tuvimos 4 años, 2015, 2016, 17 y 18, con cosechas superiores a 40 millones de kilos. Cosas que también eso, pues, lógicamente, ha venido arrastrando los stocks y luego, pues lógicamente, pues ha ido repercutiendo, en este caso negativamente, en los precios. Después la casereña pues pasa igual, vamos, aunque tiene una producción más estable, pero también vamos desde la horquilla de los 19 millones de kilos hasta los 48 que tuvimos el año pasado, que prácticamente en las dos variedades extremeñas tuvimos un récord. En esta se ha confirmado, en la casereña pues efectivamente tuvimos la mayor producción del decenio, con 48 millones de kilos, y en la carrasqueña, la variedad carrasqueña, como sabéis, es la que se da principalmente en la zona de Tierra de Barros, en Badajoz, poniendo de centro Almendralejo, ¿no? Entonces ahí sí vemos que hasta el año 2016 en la horquilla ha sido relativamente estable, con unas producciones, aunque oscilantes, porque ahí hay mucha superficie de secano, aunque hay unos proyectos de riego bastante importantes de cara al futuro, pero de aquí para atrás el olivar ha tenido un porcentaje altísimo en secano, con lo cual las becerías pues están más acusadas. Entonces vemos hasta 2016, como digo, oscilaciones desde 26 millones de kilos hasta 57. Y a partir de 2016 pues empieza un retraimiento, una bajada importante de la cifra de producción de la aceituna carrasqueña, denominada como tal, denominada por los industriales, por las empresas industriales como variedad carrasqueña. Eso se debe en parte, y lo demuestro, aunque no lo hemos sacado aquí, pero cuando hacemos la evaluación de cómo hemos hecho el aforo a lo largo de la campaña, pues tenemos que sumarla con la manzanilla, y al final, haciendo el balance conjuntamente con la manzanilla, pues la verdad tenemos un acierto muy importante, un acierto muy significativo. Pero a partir de ahí, y coincidiendo con la creación de la IGP de Manzanilla de Sevilla, Manzanilla y Gordal de Sevilla, que como sabéis son dos variedades con bastante similitud, también con algunas diferencias agronómicas, etcétera, pues a partir de ahí parece ser que los industriales, en parte, en un cierto porcentaje de esa producción, lógicamente la recolectan, lógicamente la verdean y la entaman, pero le dan entrada como variedad manzanilla, no con la variedad carrasqueña, y por eso un poco la disminución del volumen de producción, que se ve de forma muy palpable y muy significativo en el año pasado, que cuando tenía un récord de producción en las dos variedades extremeñas, en Badajoz en concreto, nosotros aforamos en el primer avance sobre 60 y algo millones de kilos. Al final solamente se han dado con esa denominación carrasqueña 19 millones de kilos, cuando en realidad el propio sector entiende, y los datos de Laica en las entradas en las industrias casereñas así lo recogen, que es un dato oficial, se habían entamado por encima de los 40 millones de kilos. Con lo cual confirman los datos que venimos dando nosotros a lo largo de los distintos avances. Bueno, después es la misma transparencia, el mismo cuadro, pero reducido, por no extendernos tanto a años atrás, pues lo concretamos las 4 últimas campañas, porque el olivar, como todo, va evolucionando, cada vez hay más puesta en riego, hay más modificaciones de variedades, de marcos, etcétera, y entonces pues el comparativo al final con el que le vamos dando los datos a la agencia, pues lo estamos haciendo últimamente con las 4 últimas campañas. Tampoco varían tanto, pero ahí tenéis un poco la media, 173 millones para la manzanilla, 39 para la Gordal. La Gordal sí es donde varía más, porque haciéndolo de las 4 últimas campañas, pues nos sube la media 6 millones de kilos, 261 para la hojiblanca, 32 para la casereña, 19
por los datos que he comentado antes de la carrasqueña, pues lo tenemos que bajar, aunque sabemos que realmente la producción de esa zona homogénea, ¿no?, de productora de la zona de Tierra de Barro es bastante superior, pero nos tenemos que ceñir a los datos oficiales, que son esos. Y en el apartado de otras, pues va subiendo, por lo que acabo de decir, porque cada vez se están incorporando más variedades foráneas que se están entamando. En cuanto al equipo, porque al final esto pues tiene que haber un trabajo detrás y sobre todo unos técnicos y un personal que vaya trabajando, como digo, por la posibilidad que tenemos del contacto con los agricultores en Opracol a lo largo de todo el año, pero sobre todo en los 4 últimos meses de campaña, pues ampliamos el personal y principalmente pues está el coordinador, que soy yo, unos técnicos de campo que lo he ido nombrando antes, que son los mismos técnicos que tenemos en Opracol, las distintas ATRIAS, API, asesoramiento, etcétera, y personal administrativo, informático y demás, y por supuesto, aunque no esté ahí reflejado, montones de agricultores, montones de industrias, de cooperativas que colaboran con nosotros, que nos van dando datos, que vamos intercambiando información con manijeros, con encargados de fincas, etcétera, y que nos van dando, pues datos reales. Por ejemplo, ahora que ya estamos en plena campaña, oye, pues a mí me está saliendo la aceituna más corta de lo que yo preveía, estoy dando tantos kilos, y bueno, pues es un dato que nos viene muy bien de cara a nosotros para exportarlo luego para la interprofesional de la aceituna de mesa. Aunque oficialmente en el convenio y en su momento nosotros basábamos el aforo en 100 parcelas que teníamos distribuidas, no al azar, sino escogidas en su momento con un proceso informático bastante complejo, que veníamos, con un estudio, sería largo de explicar, pero con un estudio que teníamos y traíamos y tuvimos que elaborar de las antiguas declaraciones de cultivo de olivar, que si recordáis estábamos obligados todos a tenerlo, pues con ese proceso matemático, informático que elaboramos en su día, seleccionamos una serie de parcelas en función de secano riego, en función del porcentaje de producción, de la importancia de producción de las distintas variedades comerciales, etcétera, y distribuimos 100 parcelas como digo, por llamarle de algún tipo, o de forma oficial, que muy resumidamente serían 12 en Badajoz, 12 en Cáceres, 12 o 13 en Málaga, 12 o 13 en Córdoba y el resto en Sevilla. Unas 50 aproximadamente en Sevilla, porque tenemos hojiblanca, tenemos bordal, tenemos manzanilla y tenemos también un porcentaje de otras variedades bastante significativo, como son las verdiales, la morona, la ocal y otro tipo de variedades. Eso pásalo porque creo que son varias páginas y entonces pasa. Después, otro de los caballos de batalla importantes es el tema de la superficie que entendemos que se dedica a la producción de aceituna de mesa. ¿Por qué? Porque bueno, vemos que en los últimos años la superficie ha crecido mucho. Normalmente las nuevas plantaciones se procura verdearlas siempre por quitarle la aceituna lo antes posible. Y sobre todo también es bastante relevante en las variedades de doble actitud. Entonces, claro, nosotros esas producciones las sacamos también en el estudio matemático e informático que he comentado antes. De ahí deducimos las variedades. Perdona, la superficie por cada variedad. Ya digo que fue un hecho bastante complejo. Ahora a ver si me entero yo de cómo va esto. Vale. Fue un proceso bastante complejo, pero que fue bastante acertado. Tan es así que en 2019, como sabéis, y a petición nuestra principalmente, en Andalucía se han metido por primera vez, lo mismo que ya se metían las variedades de girasol, de algodón y de otros muchos cultivos en la PAC,
la de olivar, que es un tema que estamos siempre discutiendo con el aforo tanto en aceituna de mesa como en aceite de oliva, no teníamos esas variedades de forma oficial, de la variedad que teníamos cada uno de olivar. Y entonces este es el resultado de la superficie de olivar que hemos declarado todos los andaluces en 2019 frente al que nosotros veníamos aplicando. Esto la verdad también ha tenido su movimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas aquí en medio, en estos 10 últimos años, tuvimos la época del ladrillo, la época de construcción de bastantes polígonos industriales, sobre todo, por poner el ejemplo de la Jarafe, en zonas de olivar de mesa, de aceitunas, de Gordal y manzanilla principalmente, la S40, mucha infraestructura que se hicieron, que se arrancó mucho olivar, con lo cual eso poco a poco lo fuimos actualizando. Y además hicimos también el comparativo de qué porcentaje habitualmente se verdea de cada una de esas variedades. Y llegamos a ese dato y a la conclusión que como digo, está bastante aproximada, de que el 80% aproximadamente es lo que venimos verdeando de la superficie de manzanilla, el 91% de la Gordal, porque hay mucho Gordal abandonado todavía en zonas que se compraron para urbanizar y después pues se han quedado ahí muertas. La hojiblanca, que es el caso más curioso por ser una variedad de doble actitud, donde tenemos más de 300.000 hectáreas en toda Andalucía, que fíjate si hay capacidad y potencial productivo, ¿no?, para llenar, como siempre decimos, 4 veces todos los fermentadores de España, ¿no? Pues aproximadamente se vienen verdeando el 20%. Lo que sí es verdad que esta superficie cada año la vamos modificando al alza, porque como sabéis han hecho últimamente muchas nuevas plantaciones y como he dicho antes también esas nuevas plantaciones son las que primero se verdean. Y después en el caso de otras, que son unas 7.000, es más difícil encontrar variedades, que le hemos denominado variedades secundarias, otras porque muchas veces están intercaladas. Por ejemplo, es difícil ver una plantación de morona solo, está mezclada con manzanillas, con gordales o con lechines, ¿no? Y lo mismo pasa con otro tipo de variedades, por eso ahí lo tenemos un poco en el cajón desastre. Y al final, si a eso le sumamos las variedades extremeñas, pues nos vamos a eso, a 175 millones de hectáreas, perdón, a 175.000 hectáreas aproximadamente, que son las que se suelen verdear en España. Sí. Le voy dando. Bueno, con ese dato, pues también elaboramos una serie de zonas homogéneas, o le llamamos zonas homogéneas porque son zonas que más o menos están equiparadas en cuanto a la becería, en cuanto tienen un sistema agronómico parecido, una climatología más parecida, y pues nos sirven para muestrearla en esa zona. Es más cómodo y como digo, son zonas, como su nombre indica, homogéneas, ¿no? Entonces, pues en Sevilla tenemos, en cuanto a manzanilla, pues nos encontramos toda la zona de la Jarafe, La Vega y Huelva, que es bastante homogéneo. También es así que, pues como sabéis, los pueblos que tienen producción de verdeo en Huelva pues están metidos en la IGP de manzanilla y Gordal. Señal de que más o menos ese dato ya se venía aplicando antes, ¿no? Después tenemos otra zona que puede ser Estepa, Sierra Sur y Osuna. Después hay toda la zona de los Alcores, que está también bastante influenciada por el tema del agua también, del riego del Guadalquivir. Una zona de Córdoba también pegada al río, que le llamamos Manzanilla de Córdoba, porque hay no es mucho, pero unas 500 o 600 hectáreas de manzanilla que habitualmente se verdean cada año. Y bueno, y un resto. Y ese resto, pues nos encontramos variedad de manzanillas desde Almería hasta Jaén, Granada. Hay algo que unos años normalmente no se suelen verdear, se van a molino, pero puntualmente y en años de demanda pues se verdea, con lo cual pues tratamos de contemplarlas también. En el tema de Gordal, pues como al ser muy similar a la manzanilla, pues prácticamente tenemos las mismas zonas homogéneas, y en el tema de hojiblanca, pues también prácticamente las mismas en Sevilla, y además de añadirle Córdoba y Málaga, que como sabéis son las provincias más importantes y similares a la de Sevilla en cuanto a producción de hojiblanca. Y por supuesto las variedades extremeñas.
Bueno, esto es una ficha de trabajo que habitualmente que es la que llevan los técnicos nuestros. Ahí no se ve y yo tampoco soy capaz de verla aquí. Pues, puesto una letra muy pequeña, pero bueno, muy resumidamente son las fichas que utilizamos para los datos de muestreo, donde vienen los datos de la parcela, polígono, parcela, etcétera, marco de plantación, variedad, sistema de riego secano, todos los datos. Después unos datos históricos de las producciones medias que van teniendo esas parcelas, la producción que han tenido el año anterior y la estimación que le vamos dando los distintos avances, ¿no? Y después damos también unos datos que vamos viendo a lo largo del año, como digo, como es un poco la floración, la fertilidad y el cuaje. Pues vemos, y este es un año muy significativo de decirlo, que fue un año con una floración abundante, porque tuvimos una primavera muy lluviosa, no en cantidad, pero sí se prolongó bastante, y entonces la floración fue alta, pero debido precisamente a la alta humedad que tuvimos, a los cambios bruscos de temperatura, de lluvia frío, y en medio 2 o 3 días de unas temperaturas altísimas, eso mermó muchísimo la humedad, mermó el polen, mermó el cuajado, y sobre todo también eso se ha apreciado mucho en zonas de la hojiblanca y en Extremadura, que después del golpe de calor ese que hubo en medio, entre 2 periodos de lluvia y de frío, que la floración pues se la cargó. Y entonces tuvo una floración alta, pero un cuaje muy bajo, muy malo, y hoy no se encuentra, pues no tenemos producción. Bueno, pues es un dato, la ficha que van utilizando los técnicos, ¿no? Y por terminar ya, pues nos metemos en los distintos avances. Al final, con todo esto, con todo ese gazpacho, lo metemos en la costelera y elaboramos los distintos informes, los distintos avances, con unas notas en cuanto a climatología, en cuanto a las distintas circunstancias agronómicas, incluso algunos factores laborales que pueden intervenir, ¿no?, en el verdeo y en mermar o en aumentar el potencial productivo de las aceitunas que tenemos en el campo, ¿no? Por ejemplo, pues ya sabéis, este año pues contamos ahí con 2 o 3 hándicaps y factores que tenemos encima de la mesa, como el COVID por un lado y lo que puede estar afectando, que ya nos lo ha comentado aquí Felipe, al tema laboral de recogida, y después por otro lado a nivel comercial, pues los aranceles de Estados Unidos que nos tienen impuestos a España exclusivamente dentro de la Unión Europea, que nos pueden, bueno, pues hacer perder ese mercado tan importante para nuestras aceitunas, ¿no? Entonces, por ceñirnos a los 2 avances, en el primer avance que damos en julio, pues ahí... a ver si lo cojo aquí porque que no veo. En esos avances lo que damos es la tendencia de la producción, porque aunque este año la aceituna es verdad que en los primeros meses ha estado adelantada, después no se ha adelantado. O sea, si la aceituna la víamos a mediados de agosto, pues poco menos decíamos, esta aceituna la vamos a estar cogiendo a final de agosto, 1 de septiembre, se van a adelantar 10 o 15 días. Pero la realidad es que luego esa quincena última de agosto fue un momento que bajaron las temperaturas, pero después hemos tenido un verano muy caluroso, muy seco, prácticamente no ha habido blandura ninguna, como el refrán dice, la aceituna la madura o algo así, y no hemos tenido, con lo cual la aceituna, todo el proceso de adelanto que tenía por la buena primavera climatológica que habíamos tenido, al final se fue retrasando, y hoy por hoy incluso nos encontramos variedades y muchas zonas de aceituna que están atrasadas, que lo que tendría que haberse cogido de forma natural sobre el 8 de septiembre, ¿no?, que es cuando el día de muchas vírgenes aquí en nuestra zona, que normalmente cuando se da el pistoletazo de salida para la recolección, pues al día de hoy siguen verdes las aceitunas, y además, os lo digo, por la falta de humedad, el estrés hídrico que están soportando, etcétera, pues la aceituna no solo que está verde, sino que va para atrás y además no pesa nada. Con lo cual, pues, esto ya todo es un inconveniente, pues las cogidas se hacen más costosas, bueno, y hay aceituna que se va a quedar en el campo. Entonces, pues los datos que dimos ahí de forma muy resumida,
La manzanilla muy superior a la media de las 4 últimas campañas, que es el comparativo que hacemos, por supuesto muy superior a la del año pasado, que fue de las más bajas que hemos tenido en los 10 años, que fueron 114 millones de kilos. La Gordal es inferior a la media también, de 39 millones de kilos, y el año pasado con una cosecha muy baja de 20 millones de kilos. La hojiblanca también inferior a la media, de 261 millones de kilos, y el año pasado tuvimos una campaña muy baja de producción, 230 millones, pero la hojiblanca el año pasado tuvo una cosecha alta. Lo que pasa que también por la inclemencia meteorológica, que no llovió durante la recolección, pues la aceituna fue para atrás y se recolectó menos, pero el árbol había tenido una cosecha bastante significativa y una cosecha bastante alta, con lo cual la becerría se sabía ya que iba a ser a la baja. Y las dos variedades, como hemos dicho antes, extremeña, la cacereña el año pasado tuvo un récord de producción, y la cacereña, y la carrasqueña, que también lo tuvo, aunque tampoco se verdeó, como digo, por la mezcla de la nomenclatura de las variedades, y porque allí no llovió. Si aquí llovió poco, allí llovió menos, y como los árboles estaban tan cargados, pues la aceituna fue para atrás, no cogió tamaño, y al final hubo que desviarse a molino. Digo esto, o incido aquí, porque este año, al paso que vamos, con la climatología que estamos soportando, se está pareciendo mucho a la campaña extremeña, sobre todo en variedad manzanilla, con la producción tan alta que tenemos, y algo en la hojiblanca. Es solamente un apunte. Y en otras, pues igual, inferior a la media, porque también le está pasando factura, como digo, la adversa climatología. Y en cuanto al segundo avance, que lo dimos a final de agosto, pues ya ahí sí cuantificamos datos, efectivamente muy superior a la media. Aforamos la manzanilla en 211 millones de kilos, la Gordal en 34 millones de kilos, la hojiblanca en 247, la cacereña y la carrasqueña muy baja, por lo que he dicho antes, principalmente por la becerría provocada de la cosecha anterior, y la merma de esos árboles al estrés hídrico y la alta cosecha padecida, y la influencia también negativa que tuvo la floración que hemos comentado, pues entonces pues le damos unos récords a la baja de producción en Extremadura. Extremadura tiene prácticamente una producción simbólica, prácticamente no tiene producción. Es más, en algunos casos entiendo que puede ser hasta más baja, porque va a costar dinero cogerla, de la poca cantidad de aceituna que tienen los árboles, y su recolección pues manual. Y en otras pues está ahí un poco la incógnita, porque también preveemos, por lo mismo que estamos diciendo del resto de variedades, que la becerría va en contra, y la climatología también, pero si tiran de las nuevas plantaciones y de otras variedades, pues al final se puede ir aproximando a la media, pero eso va a ser un poco en función de la demanda de las industrias y de las ganas de llenar sus fermentadores con otras variedades, si fallan las variedades principales. Pues yo hasta aquí he terminado, y por ponernos alguna flor, no sé si me lo han puesto aquí. Hombre, ya que estamos y terminamos, hombre, que en los 10 últimos años, sí, está aquí. En los 10 últimos años, pues siempre hemos tenido un acierto de más del 85% de acierto, porque al final de año nos evalúan los datos que nosotros vamos dando en el último avance, con lo que las industrias están obligadas a comunicar a la AICA, a la organización dependiente del ministerio, ¿no? Que las industrias, como digo, antes del día 10 de cada mes tienen que dar las producciones que han entamado el mes anterior, ¿no?, a la Agencia de Control Alimentario, de Información y Control Alimentario. Entonces, hemos tenido eso el año pasado, tuvimos un acierto del 93%, pero siempre hemos andado en el entorno, el más bajo, 84-85%, pero también hemos tenido 2 años, 2 campañas, que no sé si se nos apareció la Virgen de Cuatro Vitas, que es la patrona del verdeo aquí en el Ajarafe, que hemos tenido 2 aciertos del 99,9% en 2 campañas. Y como digo, siempre por en el entorno del 90 y algo %. Así que
por mí, nada más. No creo, bueno, eso sería lo mismo puesto en cuadro. Y nada más. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta que pueda contestar. Muchas gracias, Manuel Félix. Efectivamente será la Virgen de Cuatro Vistas, pero tú habéis hecho algo bien. ¿Alguna pregunta relacionada con este aforo, con este avance, la metodología y con un poco lo que el avance que nos da Manuel Félix? Bueno, pues sin más, le damos gracias. Muchísimas gracias, Manuel Félix. Le vamos a dar paso a la última intervención, que vamos a hacer ya con todo lo que hemos explicado hasta ahora. Vamos a hacer ahora la hora